¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva entrevista de CNN Chile. Queremos hablar precisamente sobre el tema del plebiscito del 5 de octubre de 1988, cuando el pueblo de Chile le dijo con una raya en un voto no al general Pinochet y la continuidad de la dictadura. Y para eso está con nosotros y nos ha recibido en esta entrevista de hoy don Enrique Correa, ex ministro secretario general de Gobierno de don Patricio Aylwin. Mucho gusto, Gustavo. Señor Correa, ¿cómo recuerda usted ese 5 de octubre de 1988? Considerando que fue un día muy nervioso también por lo que iba a significar el resultado, ¿no? Bueno, son esos días irrepetibles en la vida, ¿no? Creo que el día más importante que me ha tocado vivir, y creo que bastante difícil de repetir en la propia historia, porque Chile puso fin a un periodo de espanto, la verdad, de un modo democrático. Le puso fin a una dictadura construyendo una salida política. El plebiscito constituyó una fórmula política de salida a la situación. Como usted recuerda, antes del plebiscito se habían desarrollado por un periodo bastante prolongado un conjunto muy grande de protestas ciudadanas, que finalmente protagonizamos los mismos que después dirigimos el proceso del plebiscito. ¿Ustedes tuvieron duda en algún momento de una palabrita nomás, y en esas protestas ciudadanas quedó claro que Pinochet no podía seguir gobernando como antes, pero también quedó claro que nosotros no podíamos ir y sacarlo así por la sola fuerza de la movilización. Requeríamos de una fórmula política. Entonces el plebiscito cumplió esa función. Teníamos además, teníamos además una cierta claridad, que no fue así todo el tiempo, teníamos una cierta claridad unos 10 días antes, que lo más probable era que ganáramos el plebiscito. Seguridad que no teníamos a comienzo. Sí, pero sin duda alguna, si ustedes tenían esa claridad, en algún momento no temieron de que se desconociera el triunfo del no, señor Correa. Bueno, nosotros muchos hablaban sobre nosotros supusimos que era posible que hubiera sectores en la dictadura, en el ejército entonces, en el aparato de gobierno que rodeaba a Pinochet, que hubiese opiniones, hubiese corrientes que se negaran a reconocer el triunfo en el plebiscito. Nosotros no teníamos, sino como muy bien lo dice don Patricio Aylwin, la fuerza de la razón. No teníamos otra fuerza que nuestra propia razón, y no teníamos otra fuerza que la política. La política es muy fuerte en determinados casos. Ellos tenían la fuerza de las armas, la fuerza material. Y tomamos básicamente medidas políticas para que eso no ocurriera, para que se vieran obligados a reconocerlo. Yo diría que la principal medida política que tomamos fue construir, eso lo construyó y lo coordinó Gonzalo Martens, un sistema de cómputos paralelo que nos permitió tener cómputos de todo el país. Hicimos un cómputo completo del 100% de los votos paralelos. Habíamos aprendido algunas experiencias internacionales. En Filipinas habían hecho un cómputo paralelo, pero solo de una muestra. Nosotros nos propusimos hacerlo de toda la... ¿Esos cómputos ustedes se los entregaban también a los partidos en ese momento? Lo primero que fue, y teníamos pocos recursos para hacerlo, así que fue probablemente la movilización ciudadana más importante que haya habido en los últimos tiempos, esa cantidad de chilenos anónimos que se movió por todo el país para llegar con las actas a los centros de acopio. Tuvimos resultados aproximadamente a las 9:30 de la noche. Ya supimos que habíamos ganado más o menos por unos 10 puntos de diferencia. Cardemil, Alberto Cardemil había entregado resultados hasta unos 250 mil votos, y de allí TVN exhibía tiras cómicas. Y entonces nosotros dimos a conocer a los periodistas el resultado, y le enviamos el resultado a don Sergio Onofre Jarpa. A eso me refería. Y al general Matei. Ustedes se lo enviaron exactamente a quien era el presidente de la Renovación Nacional. A Sergio Onofre Jarpa y al general Matei. Por esa razón que Sergio Onofre Jarpa, en un programa en Canal 13 un poco más tarde,
dijo que a su juicio, o según su información, había ganado el invitado no. con Patricio Elwin. Y por eso que dijo el general Matei lo que dijo a la entrada de la moneda. Sí. Entonces, como usted ve, básicamente tomamos medidas políticas. Habíamos conversado, la verdad, con los principales dirigentes oficialistas, o con algunos de los principales dirigentes oficialistas unos 10 días antes. Algunos hablaron con don Sergio Onofre, otros hablamos con Jaime Guzmán y le hicimos presente que lo más probable era que ganáramos el plebiscito por unos 10 puntos. Le preguntamos si ellos pensaban que había algún riesgo que no fuera reconocido. Ambos, en un sentido o en otro, nos dijeron que políticamente lo que correspondía era reconocer el resultado, pero a lo menos en la conversación que nosotros tuvimos con Jaime Guzmán, él nos dijo que había que reconocerlo, le repito, pero no estaba seguro de lo que pudiera ocurrir con algunos sectores más aventureros. Yo le pregunto sobre el desconocimiento del resultado porque yo recuerdo que cuando estaban ustedes en el comando del no, que estaba en Las Tarrias con la Alameda, en la Casa del No. Así es, en la Casa del No, se sacó la fuerza policial en un momento. Entonces, hubo un momento tenso esa tarde, esa tarde, porque efectivamente en la noche, ya cuando oscurecía, la fuerza policial desapareció. Y la ciudad se llenó de rumores que habría alguna discusión en el seno de la dictadura, en el seno del entorno de Pinochet, o entre los jefes del régimen, que habría alguna discusión respecto de reconocer o no reconocer el triunfo. Sin embargo, creo que las medidas que nosotros tomamos, en primer lugar, y en segundo lugar, una disposición política de los principales líderes políticos, en el sentido que había que reconocer el triunfo. Eso fue lo que dijo don Sergio Onofre Jarpa. Si bien Guzmán no habló en esos momentos, lo que yo le escuché a él era que políticamente no correspondía sino reconocerlo. Creo que inhibió determinados sectores militares, algunos de ellos muy duros, algunos de ellos presos hoy día incluso, que estuvieron en esos momentos por no reconocer el recuerdo, porque el general Salas hizo una manifestación pública en contra del no en ese momento, algo no recuerdo bien, en contra del triunfo del no, o como ira por la espontánea celebración que hubo en todo Santiago al día siguiente. Eso. Es muy interesante porque esa fue una manifestación a la que no convocó nadie. Nosotros no convocamos eso, nosotros la verdad lo único que hicimos fue reunir la imagen de la gente abrazándose con los carabineros en la Porque Alameda. yo siempre he tenido la impresión que la gente votó por el mensaje que propuso los spots del no, por la recuperación de una nación para todos. No como la victoria de un bando contra otro bando, porque eso es lo que habíamos sufrido durante 17 años. Nosotros teníamos que curar al país de esa división. En eso consistió la promesa del plebiscito. Si no, creo yo que si no hubiéramos hecho esa promesa, nosotros habríamos perdido el plebiscito. Nosotros ganamos el plebiscito porque propusimos la reconstitución de la nación como un techo común para todos. La reconstitución, además, de todo el ámbito democrático, de la institucionalidad democrática. De esto, naturalmente, y además porque no había institucionalidad democrática, precisamente la nación no solo se había dividido, sino que se había destrozado. Es singular, ¿no? Una dictadura que enarbolaba los que ellos llamaban los valores patrios, sin embargo había destrozado su propia nación. Y tuvieron que ser las fuerzas democráticas en una política que incluyó a todos, naturalmente, los que reconstituían este concepto de la nación como el techo común para... Ahí después la gente ya toma la confianza necesaria para darle el triunfo a Patricio Elwin, sin duda alguna. Sin duda. Porque además que con una alta votación salió. Así es. Como esta entrevista sobre el plebiscito, creo que vale la pena que le diga a usted que, no sé cuánto hemos discutido este punto, ahora último, pero que vale la pena que le diga a usted que a la altura de marzo-abril de 1988 no estaba para nada seguro que el plebiscito se ganara. Que más bien, viendo la masa de inscritos en esos momentos, había una posibilidad que perdiéramos el plebiscito. Creo que eso también estaba en el cálculo de Pinochet. ¿Por qué se podía perder el plebiscito? Por la concurrencia de dos factores, de dos adversarios invisibles: la desesperanza y el temor.
La desesperanza, sobre todo los jóvenes, que no se inscribían porque pensaban que el plebiscito no iba a ser reconocido por nadie, no creían que fuera posible derrotar a una dictadura por el voto, pensaban que iba a haber fraude. Y el miedo, el temor, la inseguridad que producía un cambio que nadie sabía dónde iba a dar, el temor a que el cambio terminara en una revancha, que la división continuara. Entonces, inseguridad de los inscritos, desesperanza de los no inscritos. Entonces, construir una campaña que diera seguridad a los inseguros, a los temerosos, y que diera esperanza a los desesperanzados, que uniera el cambio ya no con la confrontación, sino con una vida nueva, creo que fue todo nuestro desafío, que creo que fue resuelto muy bien por los creativos de la franja del no. Siempre he tenido la impresión que fue en el periodo de la franja en que nosotros ganamos el plebiscito. Porque en lugar de proponer un cambio agresivo, un cambio de guerreros, un cambio que se apreciaba por su radicalidad e intransigencia, propusimos un cambio que representaba alegría y que representaba una vida nueva. Porque teníamos que unir, le reitero, esta doble condición. Por un lado, los jóvenes desesperanzados y por otro, los adultos, todos ellos inscritos, temerosos. Y en perspectiva, ¿cómo lo ve usted este triunfo, considerando que estamos en el 2013 y se van a estar celebrando los 25 años del triunfo del no? Todo lo que ha pasado. Bueno, yo creo que el plebiscito cumplió su promesa. ¿Cómo lo ven hoy día? Sí, yo creo que el plebiscito cumplió su promesa fundamental. Yo creo que el plebiscito puso fin a la dictadura sin recurrir a nuevos actos de violencia, por un lado, y por otro lado, dio un mandato muy preciso, que creo que fue bien cumplido, de reconstituir la nación y convertir a la nación de nuevo en un techo común para todos. Creo que esa fue la promesa fundamental y esa promesa fue cumplida. Se lo pregunto porque muchas veces cuando se ha celebrado el triunfo del no durante estos años, cada vez menos gente va a estos actos. Pero es normal porque el país está normalizado, el país ya no requiere épicas extraordinarias para seguir viviendo. El país, este es un país que funciona, es un país democrático que ahora está en condiciones de resolver los inmensos problemas que tiene. Ya, ese ya no es tema de esta entrevista, son los temas que están puestos hoy día en la discusión, que es la desigualdad, el abuso, en fin, un conjunto de asuntos, pero que ya son propios de un debate democrático. Hay que entender que el plebiscito puso fin a una oscuridad muy profunda, a un periodo de espanto muy grande. Y convirtió de nuevo, como siempre fue en Chile antes de la dictadura, a la política en un asunto del reino de este mundo, con sus luces y sombras de siempre. Pero eso ya es propio de la vida democrática. Uh-huh. Y considerando que se van a cumplir estos 25 años, va a ser la primera vez que se va a celebrar por parte de quienes construyeron este triunfo del no con un nuevo nombre. Antes se llamaban Concertación, hoy día Nueva Mayoría. ¿La Concertación está muerta? Me gustaría preguntarle eso en particular, considerando que fue precisamente la Concertación la que llevó al triunfo del no. Yo la impresión que tengo es que la Concertación ha podido gobernar el país, lo gobernó durante 20 años, lo va a volver a gobernar ahora después de este paréntesis del gobierno de derecha, solo porque siempre ha sido capaz de construir entendimientos muy amplios. Y creo que esta nueva denominación hay el interés real por ampliar todavía más las fronteras de la coalición. Y particularmente con el pacto parlamentario con el Partido Comunista, con el pacto además para la elección presidencial, y supongo, eso ya tiene que decirlo la presidenta, con la integración del Partido Comunista al gobierno. Si el Partido Comunista se integrara al gobierno, lo consideraría una gran noticia. Creo que sería muy bueno para el país. Señor Correa, quiero agradecerle estos minutos que le ha dado a CNN Chile para recordar precisamente lo que fue este plebiscito y mirarlo también con perspectiva. Muy bien, pues, qué gusto ha sido.